Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, uno de los periodistas de investigación más prestigiosos del país. Licenciado Zurita, siempre es un buen momento para analizar la situación de este complicado país, más aún cuando estamos ya en la recta final de una campaña electoral. Quisiéramos iniciar este diálogo con su opinión sobre los debates que se han organizado en el país. Algunos de ellos se han dado ya y el debate oficial se realizará este próximo fin de semana. ¿Cuál ha sido su impresión primero sobre lo que ya se ha dado? Gustavo, muchas gracias por esta conversación, este diálogo. No he tenido la oportunidad de saludar con toda su audiencia, a quienes les deseo pues el mejor porvenir que pueda existir en este 2021. Bueno, he tenido la oportunidad de ver los debates en primera instancia con eh, tenía expectativas, amplias expectativas de ver qué podían proponer y pues he terminado con mucha desesperanza luego de haber escuchado los comentarios y los criterios de la mayoría. No he visto topar los temas de fondo y de interés, sí que requiere y que necesita escuchar este país. Tal vez porque estamos en un proceso, en una campaña tan corta, que debo entender que los candidatos lo que intentan es imponer los mensajes más concretos y claros con respecto a sus propuestas y sus condiciones personales, más que las condiciones reales de debate y de preguntarse cuál es la problemática que tiene este país. Yo no he visto escuchar los, a ninguno de ellos los nuevos modelos de desarrollo frente a lo que significa la crisis del petróleo de este país. No he visto debatir las últimas decisiones gubernamentales tomadas con respecto a lo que significa la inversión privada para una nueva refinería que tiene que sumarse a la ya existente en Esmeraldas. No he visto un debate claro con respecto a lo que significa la minería y todo este mapa y este catastro gigantesco de concesiones legales e ilegales que existen en el Ecuador con respecto a lo que es lo metálico, ¿sí? Y no he visto pues preocupaciones claras con respecto al real manejo de la pandemia y de los temas futuros. Es Así decir, que que este debate, por lo menos en lo que se ha realizado hasta ahora, ha consistido más que un debate en exposiciones de carácter personal de los candidatos, con unas pocas ideas que se sueltan, que a veces son más sketches de campaña, pero en lo que se refiere a ofertas, estas ni siquiera son cuestionadas, sin réplicas, sin contraste, sin explicaciones sobre el cómo. porque posiblemente con el transcurso de los años y de la democracia hemos visto cómo se han ido perfeccionando cada uno de los mensajes que se generan desde las campañas electorales hacia lo emotivo, ¿sí? Va hacia allá, a buscar una condición empática con el votante, y pues en este camino se olvida por lo regular los reales temas de discusión del país. Yo creo que es un gran problema que tengamos una campaña por demás corta en el cual no exista una real capacidad eh, de, de debate, ¿sí? Al menos antes encontrábamos una serie de tropiezos y de pronto era algo cansino los enfrentamientos que podían existir entre diversos candidatos. Hoy no vemos en realidad eso, hoy vemos un tema directamente dirigido hacia lo emotivo. Y es lo que nos ha generado pues este último debate que por suerte ha existido, ¿no? En todo caso, bien o mal, nos deja una eh, imagen, no clara, pero sí una imagen de lo que podríamos esperar de cada uno de los candidatos. Ahora, Ahora, ¿qué tan obviamente, grave es, Cristian, el hecho de que todo un pueblo o la gran mayoría del pueblo que al final decide actúe en una campaña y en la decisión final más por sentimientos primarios, antes que por un análisis de la calidad, comenzando por la calidad personal de los candidatos, por los planes, por los programas, o las ideologías? es un problema global, no solo del Ecuador. Yo creo que todas las naciones atraviesan
este conflicto y depende mucho de de la capacidad y ética que imponen los gurús de las campañas electorales en cada país. Nosotros hemos visto un deterioro de esos procesos desde la campaña de Maguad, con claridad, ¿no? Y tal vez porque uno de los gurús de este país que ha trabajado directamente en campañas electorales, como es Jaime Durán Barba, eh, fue poco a poco generando líneas comunicativas poco éticas y en desmedro de la democracia. Recordemos que él, para ser uno de los grandes gurús del continente, fue el primero que se le ocurrió que los payasos tenían que ingresar podrían terciar como candidatos a la Asamblea, entonces al Congreso Nacional, simplemente por el hecho de ser conocidos. Entonces, estas cabezas, estos supuestos principios pragmáticos que pueden servir para un partido político, hemos visto cómo con los años, vamos de estos 22 años, perdón, 21 años de franco deterioro, ¿sí? Justamente por no tomar decisiones alineadas a los principios democráticos. De pronto las discusiones democráticas son canzonas para todos, ¿sí? Pero existe una línea, o sea, una línea roja que es la ciudadanía que efectivamente está interesada en conocer hacia dónde van los destinos de este país, que tienen que inmiscuirse. Y justamente para ellos está dirigido los debates, no está dirigido para toda la sociedad, que la sociedad puede ver y ni siquiera puede entender a veces los mensajes que algunos candidatos le pueden estar dando, pero sí existe una línea roja importante del país, ¿sí? Que está interesado en conocer y son los que generan el debate y son los que generan la opinión pública. Están los políticos, están los profesionales, están eh, los activistas, diversas ramas de la sociedad que efectivamente están interesadas en buscar un camino para sus familias primero, luego para sus colectivos y obviamente luego para sus comunidades, ¿sí? Entonces, hacia allá están dirigidos los debates y es donde efectivamente se tienen que generar estas nuevas ideas o al menos una circulación de criterios con respecto a lo que nos está proponiendo cada uno de los candidatos. Pero mientras más bajo se vuelve este flujo informativo que nos generan los candidatos, pues más difícil es de que las ideas puedan circular entre todos los interesados en conocer qué pasa con la democracia ecuatoriana. En medio de esta situación, ¿qué tan relevante puede ser el papel del periodismo ecuatoriano en quitar vendas de los ojos a los electores y máscaras a los candidatos? Bueno, tal vez le falta un poco de fuerza y sobre todo tiene que venir del periodismo escrito, ¿sí? Ahí juega un papel preponderante lo que es la opinión, ¿sí? Yo creo que ahí tiene que generarse líneas claras de opinión con respecto a las propuestas o criterios que emiten cada uno de los candidatos para que le permitan a la sociedad al menos tener una opinión desde lo que se está generando de un medio, ¿no? No simplemente ser extremadamente planos porque simplemente colocar lo que dice un candidato y dejarlo allí para que exista interpretación de X, B o Y grupo o persona, pues simplemente a la velocidad, a la rapidez que tiene esta campaña, pues simplemente no da capacidad de madurar ningún tipo de criterio. O sea, necesita colaboración, necesita líneas, necesita enfoques, ¿sí? Y yo creo que los medios, sobre todo los escritos, tienen que empezar a generar diversos enfoques sobre los criterios que, que están entregando a la ciudadanía los diversos candidatos. Significa ir a preguntar a personas que efectivamente tienen capacidad de analizar y tienen ideas, qué le parece, qué es lo que dijo, ¿sí? Y pues eso nos puede dar una multitud de criterios y de ideas con respecto a lo que se está ah, generando en el discurso público, porque en realidad no es un debate, es un discurso público el que estamos oyendo y no existe la capacidad rápida de reacción para poder asimilarlos y analizarlos con claridad. Ahora, hemos escuchado a algunos analistas que hemos entrevistado, algunos de ellos realmente expertos en política y en debates, y señalan que los debates, por bien realizados que sean, no son definitivos, no son gravitantes en una elección.
No, es que no es lo importante, lo gravitante que pueda ser para que ellos sean elegidos. O sea, lo gravitante es la circulación de ideas y de flujo de criterios en favor del debate y la democracia. Es el tema central. ¿Sí? El debate por sí es importante desde el punto de vista pragmático para un candidato porque le permite posicionarse y obtener votos. Pero dentro de lo que significa el espiral del ejercicio democrático, ¿sí? Le permite a una sociedad empezar a manejar ideas. ¿Sí? O sea, es un tema de proceso largo, más allá del tema pragmático de elecciones. Entonces, por un lado, es obvio que ellos intentan consolidar una imagen y consolidar una posibilidad de decisión a su favor con mensajes extremadamente eh, generados desde la empatía, ¿sí? Pero eso no ayuda a un debate real de la democracia, ¿sí? El debate en sí está propuesto y desde mi punto de vista tiene que entenderse como una capacidad de circulación de ideas que le permitan al país debatir cuál es el mejor camino que debe seguir, ¿sí? Y pues eso no existe, eso no existe. O sea, si es que separamos lo que significa una carrera hacia las elecciones, lo mejor es tener un mensaje empático. Pero si es que pensamos a largo plazo, desde el punto de vista de las necesidades de debate democrático, pues hay que tener otro tipo de discurso. Y no se puede tener un discurso claro y un mensaje claro si tenemos 16 candidatos, pues, ¿no? Ese es un grave problema que se suman a los que ya tantos tenemos. Es decir, como que si ya teníamos todo un panorama oscuro, eh, se agrega además la presencia de un sinnúmero de candidatos que en verdad a ratos nos vienen a presentar cualquier tipo de cosa y que tampoco ayudan mucho a veces al diálogo democrático, ¿no? Hay que recordar sobre todo que el Estado tiene que tener un debate desde la condición laica, ¿sí? Y vienen principios por demás religiosos que se nos quieren imponer desde las creencias personales del candidato A o B, por más pastor que pueda parecer. Eso a mí me parece en verdad un grave problema y sobre todo un retroceso que no en primera instancia no lo podemos ver con claridad, pero con el tiempo van generándose este tipo de posiciones en los cuales creen que los principios religiosos tienen que imponerse en lo que significa las decisiones estatales futuras. Si bien con esta situación varios candidatos podrían quedarse afuera, quizá gente valiosa y pasarán dos a la segunda vuelta. En esa segunda vuelta habrá otro escenario más adecuado como para poder debatir planes, programas, es decir, aquellos temas que son realmente importantes en una campaña y en el marco de la decisión ciudadana. Pues sí, y también dependerá de la calidad de los candidatos que pasen a la segunda vuelta, si es que existe, ¿no? No sabemos exactamente a qué nos vamos a tener, no sabemos exactamente la cantidad de ausentismo que vamos a enfrentar, y pues sobre eso no tendremos claro hasta dentro de una semana y media, tal vez unos 15 días máximo, cuáles son las reales tendencias del voto en el país. Todo está por verse, pero dependerá de los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. En el caso de que pase Arauz y Lazo, lo que vamos a decir, vamos a ver es una polarización entre correísmo y anticorreísmo, que básicamente va a neutralizar un real debate de las necesidades futuras de este país. ¿Sí? ¿Qué le pareció la irrupción del señor Rafael Correa en la campaña, en aquellos spots que se transmitieron ya en medios de comunicación, incluso en la mitad de un debate al cual su candidato no aceptó? Y la posición de su movimiento, de UNES, Movimiento de Movimientos, que ya no solo intenta utilizar la silueta de Rafael Correa, sino, de acuerdo con lo argumentado por Virgilio Hernández, defiende a lo que él llama el presentador oficial de sus candidaturas y haciéndolo en spots pagados con dinero del pueblo ecuatoriano. Bueno, es paradójico porque generan dos líneas. Primero, lo veo como un triunfo de Unión por la Esperanza. Haber logrado colocar un spot en ese momento, ¿sí? Y luego haber hecho público otros en los cuales aparece Rafael Correa, para ellos tiene que haber sido como un triunfo. Es prácticamente una medalla. Desde el punto de vista de la democracia y de la justicia, pues es desastroso. Es desastroso, primero porque se identifica que existe una, una red
correísta interna, claramente ya identificada en el Consejo Nacional Electoral, que ha permitido esto. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿cómo es que los miembros del Consejo Nacional Electoral que autorizaron estos spots pudieron, o sea, aceptaron esto? O sea, lo hacen primero por una simpatía clarísima con el movimiento. Es decir, que el correísmo al interior del Consejo Nacional Electoral está presente, ¿sí? Es una realidad. O sea, la presencia de esos spots públicamente evidencia una red profunda del correísmo en el Consejo Nacional Electoral. Y creo que eso es muy peligroso, ¿sí? Porque obviamente deja claro de que tienen una postura muy, muy clara y muy lineal con respecto a lo que puede suceder o la influencia que pueden generar en diversas mesas y en diversos resultados de las mesas electorales en varios espacios y en varias geografías del país, ¿sí? O sea, pueden meter la mano. O sea, estos grupos pueden meter la mano. O sea, si se van contra una decisión judicial, ¿sí? En firme, que identifica a Rafael Correa como un proscrito, ¿sí? Y lo ponen y deciden poner en un spot como el cachiporrero de la Revolución Ciudadana, pues es que efectivamente o no entienden qué es lo que está sucediendo o entienden muy bien hacia dónde quieren ir. Y yo creo que efectivamente es lo segundo. Saben qué es lo que quieren, saben qué es lo que buscan y saben a dónde van. Eso es muy peligroso. Ahora, el Consejo Nacional Electoral sí nos ha dado ya una línea de que ha identificado quiénes son estos funcionarios, porque emitieron un boletín de prensa en el que identifican eh, los, eh, las circulares en las cuales se autorizó la emisión y publicación de estos spots. Entonces sabe quiénes son y tendrá que hacer una investigación clara para identificar qué tan peligrosa puede ser esta red correísta al interior del Consejo Nacional Electoral. Y la lectura que se tiene sobre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, es realmente inquietante. Conocemos que, por ejemplo, se ha prohibido una campaña que defendía la dolarización, pero se aprueba esta otra o estas otras que violan directamente el artículo 64 de la Constitución, que suspende los derechos políticos a las personas, a los ecuatorianos que tienen una sentencia ejecutoriada. Justamente yo hablaba en estos días con algunos candidatos que ya han logrado constituir y hacer los spots, ¿sí? Y pues presentarlos al Consejo Nacional Electoral y me decían, mira, dice, mira, hemos tenido una serie de problemas para que hayan sido aceptados nuestros spots, porque se fijan en cualquier cosa. Si de pronto ven que se logra siluetear la imagen de un niño en el fondo del cuadro de la imagen que está recorriendo a favor de un candidato, la obligan a cortar. O sea, la censuran y la obligan a cambiar. O sea, efectivamente están en todo. O sea, eh, dentro de las candidaturas se fijan al detalle de cualquier circunstancia que pueda generar cualquier tipo de problema o perjuicio con respecto a lo que significa uso de niños, uso de minorías, de todo. Es decir, están en la que cae, por decirlo así públicamente. Están en la que cae. Pero permiten la barbaridad de que Rafael Correa presente a sus candidatos, ¿sí? En, en los spots. O sea, ¿en qué estaban pensando? Estaban pensando, obviamente, en favorecer a Rafael, en favorecer a Unión por la Esperanza, en favorecer a sus candidatos. No pensaban en otra cosa que eso. Y hacia eso van. ¿Sí? O sea, yo sí veo un verdadero peligro, porque yo sí estoy convencido desde hace mucho que toda la organización que se llama Unión por la Esperanza, antes Revolución Ciudadana, ¿sí? Efectivamente son un grupo de delincuentes contumaces y son un grupo de mafiosos, porque a mí me consta y porque yo los he visto y porque he tenido la oportunidad de probarlos. O sea, en ellos no hay que darles ningún tipo de ápice de confianza. Estas personas efectivamente lo que buscan es básicamente eh, su, 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 su forma individual
de encontrar algún tipo de interés, o sea, sus particularidades están en juego, no más allá, no más allá. Es como lo peor del roldosismo en los 90, Gustavo, ¿sí? O sea, hacen, emulan lo peor del roldosismo, pero en peores condiciones, porque además tienen mejores herramientas internacionales, porque además tienen dinero, ¿sí? Y porque efectivamente pueden usar todos estos vicios que la izquierda en su momento los construyó socialmente para uso global, ¿no? Como son la manipulación, la censura y la mentira. Por convicción y por formación, licenciado Zurita, y perdón aquí por la primera persona, no somos muy creyentes de las teorías conspirativas o negacionistas, pero todo lo que ha pasado y está pasando con la función electoral nos lleva a concluir de que no es fantasía lo que está pasando en Ecuador, no es accidente, y nos va sembrando la duda, como siempre, muchos ecuatorianos, de que en estas elecciones nos van a dar decidiendo. Es posible, es posible. Yo creo que a estas alturas el Nacional Electoral ya se dio cuenta de que pasó demasiado tiempo pisando en huevitos, ¿sí? Y que se enfrentan a un monstruo en los cuales ellos pueden salir extremadamente estropeados, ¿sí? Nunca fue un Consejo Nacional Electoral a la altura de las circunstancias y de las necesidades del país. Creo que fue un grave error la elección de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral que nunca tuvo un liderazgo claro para enfrentar los procesos que ahora ya los ve como casi a sus ojos, a sus pies. Y pues el resto que se pasó en peleas inútiles, pues creo que a estas alturas se dan cuenta que todo lo actuado anteriormente no tuvo ninguna razón de ser hasta que se dieron cuenta que prácticamente no tenían un control real sobre el sistema electoral. Y mucho peor en periodos de pandemia, ¿no? O sea, hemos visto cómo el error tras error cometido por las dos organizaciones y tal vez con peores resultados del contencioso electoral ha puesto en peligro la democracia y hemos visto cómo candidatos o la candidatura de Álvaro Noboa se ha jugado hasta por lo peor, ¿no? O sea, ha sido totalmente censurable señalar que si ellos no participan hay que declarar nulas las elecciones. Es una locura. Sin embargo, buena parte de la ciudadanía se ha comido ese cuento, ¿sí? Y lo asume como tal. Así que, por más legítimo que pueda ser el resultado, que espero que así sea en el próximo 7 de febrero, las condiciones de degradación generadas por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso pues han sido lastimosas. Esperemos que todos estos grupos, estas personas que forman parte de los dos estamentos electorales, luego de este periodo, por favor que abandonen sus puestos y no regresen más. ¿Cuál es, por otra parte, su opinión general sobre las ofertas electorales, el discurso de los candidatos? Muchos de ellos hacen propuestas que llegan a la necesidad, al hambre, a la desesperación de las personas por la pandemia. Estas propuestas, por lo general, tienen que ver con una posibilidad a futuro de emisión de dinero inorgánico en medio de la dolarización. Propuestas que no son debidamente contrastadas, no hay el espacio para pedir razones sobre el cómo van a hacerlo, así como muchos otros aspectos que hablan de una reinvención del Ecuador. ¿Qué es lo que más le ha impresionado a usted de todo este carnaval de ofertas? Creo que es difícil pensar que el carnaval de ofertas al que se refieren efectivamente pueda generar una real decisión en el pueblo ecuatoriano, porque ya las hemos visto, pues, ¿no? Ya las hemos visto. O sea, Lenin ofreció 250.000 viviendas por año, ¿sí? Eh, Nunca las pudo cumplir. Rafael Correa prácticamente refirió una serie de propuestas un poco más abiertas que ya nadie puede recordar exactamente en qué aterrizaban, pero existen obras que están allí presentes, pero que prácticamente no funcionan. Y lo que se trata de hacer es encontrar ahora la posibilidad de que estas propuestas puedan aterrizar en los deseos primarios de las personas. Yo no sé si es que eso dé un resultado real, ¿sí? Y si es que efectivamente pueda jugar un papel preponderante dentro
dentro de una elección. Y ya veremos, ya veremos. Yo creo que con claridad podremos mirar las propuestas en la medida que lleguemos a la segunda vuelta, ¿sí? Solo ahí tendremos propuestas eh, más claras, ¿sí? Más claras, no quisiera decir claras, sino algo más, más silueteadas de lo que Por lo existen menos más ahora, debatidas, mejor ¿sí? contrastadas. Y habrá que esperar hasta allí, porque en realidad lo que tenemos es es un mercadillo, ¿no? Un mercadillo en el cual nos ofrecen rábanos de colores, una serie de temas que no terminan todavía de aterrizar en los deseos de las personas por la gran cantidad de, de- de candidatos que existen a todo nivel. Entonces, todavía es un tema por demás amplio que no creo que tenga una imagen clara en la ciudadanía. ¿Qué espera o qué aspira a sacar como periodista del próximo debate, del debate oficial, obligatorio que se realizará este fin de semana? Bueno, van a estar, esperemos que estén van a estar los tres candidatos más importantes y sobre ellos tendremos que mirar exactamente qué es lo que ofrecen. Y obviamente el candidato más atacado, sí, seguramente será el que está de alguna manera mejor posicionado, ¿sí? Y pues de alguna manera eso nos abrirá un camino para entender qué nos espera en la segunda vuelta. Yo por lo pronto eh, veo que la candidatura de Yacu Pérez sí tiene un constante ascenso y creo que es una persona mucho más con capacidad de debate que otros que básicamente son impresentables, ¿no? Bien, queremos agradecer una vez más a Cristian Zurita, destacado periodista de investigación, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto conversar con ustedes. Gracias, muy buenos días. Nos vamos a una breve pausa.